Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo eClass Live. Hoy día vamos a conversar sobre pensar fuera de la caja, cómo transformamos las ideas en proyectos reales. Les suenan palabras como innovación, creatividad, crear proyectos, atreverse, insistir, volver a intentarlo todo. Uno lo escucho, pero ahora lo vamos a encarnar en un personaje que les va a encantar, les va a gustar mucho. Además nos conocemos, somos amigos, competimos, después les vamos a contar más. Y les voy a recordar a todos los que están conectados ya que estamos siendo transmitidos en el sitio Facebook eClass Comunidad, y a través de la misma plataforma también pueden hacer llegar preguntas en un rato más. Cuando iniciemos nuestra conversación, hoy día vamos a hablar con Marcos Silva. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andreita? Muy Muy bien. bien. Ya, yo Sí. ya develé, pero después vamos a seguir. Creador de contenido, guionista, un hombre de las comunicaciones. Actualmente está en la radio Oasis junto a Marcelo Comparini en la mañana, esto no es Plaza Italia, y también en la tarde, ¿no? Esto tampoco es Plaza Italia, claro. Esto tampoco es Plaza Italia, también. Y además, que va de lunes a viernes todos los días, y además de eso estás haciendo otras cosas. Claro, bueno, siempre hice asesoría como estratégica y dirección creativa, entonces tengo un par de empresas que se dedican a eso. Por un lado storytelling y por otro lado hago contenidos para marca. Contenido, me refiero a series, documentales, no sé, ese tipo de cuestiones. Bueno, hoy Eso día sí. vamos a hablar también del tema de la creatividad, de cómo estas ideas uno las puede transformar en proyectos, de lo que se llama y conocemos como pensar fuera de la caja, y pasemos un poco por tu historia de trabajo, porque realmente ahí hay como pensar fuera de la caja, porque has transitado por muchos lugares, tiene que ver, hiciste campañas políticas, estuviste en el canal Rock and Pop, en terra.cl cuando partieron los portales, porque ahora uno está todo súper acostumbrado, pero en ese momento ni existían, aquella gente muy joven que no sabe estas cosas no existían, no existían, y también fue un boom. Estuviste en la cooperativa, La Duna, Chilevisión, Canal 13, asesor de Copesa, autor de un libro, en fin, has estado en muchas cosas, y partamos un poco. ¿Cómo partiste en tu carrera? ¿Que eras un niño como creativo? ¿Querías ser ¿Cómo partió este mix de cosas? Bueno, es raro pensarlo porque yo creo que uno siempre es como, en estas cuestiones son como el niñito especial, ¿no? Siempre era como, cuando llamaban a mi mamá como apoderada y llamaba y dice, su hijo es tan especial porque se le ocurren cosas distintas, pinta fuera del límite, todas estas cuestiones eran como recurrentes. Entonces, en ese tiempo mi mamá no era que me dijera, bueno, este niño siempre lo vio como un problema, ¿sabes? Como que yo era un desadaptado, cosa que yo creo que lo era, pero yo no me sentía así. Y después en el colegio empecé a tener como grupos de amigos que tenían como la misma onda, que eran más artistas, así como en el sentido de que todos estábamos buscando como algún tipo de cosa, entonces algunos íbamos para periodismo, otros iban para diseño, otros iban para distintas carreras que eran como carreras en donde se juntaba mucha gente, y recién ahí podías encontrar cuando llegabas a la universidad como gente que pensaba parecido a ti, Mm. como otras cabezas y cuestiones así. Entonces yo creo que en general fue como bien tortuoso cuando uno es chico, porque este no es un país dado a la creatividad tampoco, es Sí. más dado a la norma y al no salirse. Y todo aquel que se salga, más o menos tiene una condena de años, digamos, de ser el niñito diferente. Sí, pues. Después, años después, cuando mi hija estaba en el colegio, me acuerdo que estaba en el colegio suizo, y era un colegio suizo, o sea, era como cuadrado como un chocolate, relojito, y era tal cual. Y también iba a reunión de apoderados y parecía una maldición. Dijo, tu hija es tan especial, ¿no? Que piensa fuera de la caja. Y al final la cambiamos de colegio, y en el otro colegio era la niña Matea, era como todo lo contrario, depende del Pero, contexto donde uno esté. ¿Sí? Pero yo estudié diseño y creo que ahí fue como una manera de, a lo mejor podía haber estudiado periodismo, cine, otra cosa, pero era bueno para el dibujo, entonces pensé que era la mejor herramienta. También pensé en arquitectura y ese tipo de cuestiones, pero diseño me da como metodología, ¿no? ¿Sabes? Como ahí había una cuestión como práctica que era otro lado mío, y entonces estudié eso. Finalmente lo desarrollé por otras vías, ¿no? Finalmente se fue dando para otros lados.
no soy un diseñador, pero sí ocupo el diseño para dar soluciones o para pensar de repente, ¿cachai? Pero creo que fue un cúmulo de cosas, así como que fueron pasando. Y en la medida que uno avanza, yo el otro día me juntaba con unos compañeros de universidad en que ninguno está más o menos en lo que estudiamos, pero sí más o menos en lo que pensamos. Entonces, uno dice, ¿y qué colocáis cuando te vais en el pasaporte? ¿Qué es lo que poní? Diseñador. Bueno, eso somos, entonces, ese es el oficio que tenemos, digamos, no importa dónde se desarrolle. Por lo menos hay una identidad dentro de eso y ahí yo caí parado, así como en diseño y en ese tipo de cosas. Pero claro, no fue un oficio que desarrollé durante muchos años, digamos, no en la parte tradicional. Me fui más por el lado creativo. O sea, el diseño de alguna manera o esa, porque hay algo que tiene que ver, o que uno cree como con las ideas, como Mm. con los procesos creativos, que parecieran que todos fueran como muy loquillos, ¿no? Todo una cosa loca. Y también hay algo que uno va encontrando, una metodología, un rumbo, o sea, tú has estado, uno ve tu carrera y tú has estado en lugares muy distintos, como el Canal 2, Rock and Pop, haciendo tele, y en bancos o empresas grandes. Entonces, pero hay algo de ese proceso creativo que fuiste encontrando una metodología, que le fuiste encontrando un rumbo, que fuiste aprendiendo. ¿Cómo fuiste desarrollando eso? Yo creo que hay dos formas de ver la creatividad o la innovación. Una es como la expresión artística, así como esta idea del genio artístico y que, no tengo idea, saca una canción en una noche y es el disco del año. Es como que no hay nada entre medio. O eres Beethoven o nada. Y entre medio hay un valle que todo el resto murió nomás. En cambio, hay otras carreras y otros oficios que tienen que ver con desarrollar metodología, porque el diseño, la publicidad, el periodismo y otras carreras, muchas más, tenéis que ser creativo de 9 a 7, ¿no? Porque es lo que te pagan, ¿no? O teníamos que serlo. Ahora, con la pandemia, uno puede estar emitiendo en distintos horarios y toda esa cuestión, como que se acabó ese mundo, pero en el mundo anterior, le pagaban para llegar a las 9 de la mañana y tenía que inventar algo. Entonces, no es, ¿sabes qué? Voy a inspirarme, voy a ir a caminar por la montaña, no, no, lo necesito para las 12. Entonces, necesitáis tener una estructura, una metodología para poder ser creativo. Y ahí el diseño, con esto que se denomina el design thinking, tiene esta estructura de poder entender, como la lógica es entender, definir, idear, prototipar y testear. Primero tenéis que entender de qué es lo que estáis tratando de solucionar. Después tenéis que definirlo, como diciendo, ya, ok, el problema es este. Después tenéis que idear, bueno, la solución entonces es esta, y para eso tenemos que prototiparlo, o como dicen los maestros de la construcción, hay que presentarlo. Hay que presentar el primer mono para que ver cómo se ve. Y después hay que testearlo, te gusta o no te gusta, o funciona o no funciona. Y ahí, en ese desarrollo, que yo me metí en mi profesión, digamos, pude entender muchas cosas. Entonces te podéis meter en una campaña política o en la comunicación de un banco porque al final estáis tratando de solucionar cosas a través de las herramientas del diseño. ¿Sabes? En este caso yo estudié diseño en comunicación visual, esa es mi mención. Entonces, claro, eran las primeras cruzas entre el diseño gráfico con Uh-huh. la televisión, con el cine y con las nuevas técnicas de, en ese momento, la computación, porque no teníamos idea de qué lo quiere. Eh, Unos refrigeradores que eran una- como sí, unos me freezer. acuerdo, primera clase me hacían hacer la bandera de Estados Unidos programada. Yo decía, ¿por qué? Y era como ya, entonces, por, y me salía la bandera de Estados Unidos en otro lado. Yo no había entendido nada por qué lo había sacado. Y después llegaron los Mac y después, ok, así se hacía, ya, chao. ¿De qué me sirvió la clase de computación? Me enseñaron a programar y no me sirvió de nada en ese momento. Y ahora estoy volviendo a Mm. aprender a programar porque, claro, es como un lenguaje que uno debería ocupar porque todos son máquinas. Entonces uno debe aprender esos lenguajes. ¿Cachai? Ahora, ahí como que igual es interesante lo que hablas tú con respecto a la creatividad, ¿no? Como desde, hay un modo, uno va encontrando una manera de aterrizar, de bajar, de llegar a. Sí, Pero ¿qué hace uno con esas, con las ideas, con las ideas? ¿Qué hace con estas cosas que a uno le vienen? O sea, claro. Y ahí bueno, hay dos cosas. Y, por ejemplo, si tú te vas como al método científico, a mí me gustaba mucho la ciencia, pero nunca desarrollé ese lado mucho porque también, hijo de la educación pública de este país, no.
no era tan bueno, no era institutano ni mucho menos, entonces no tenía idea que las matemáticas pasaron y se complicaron cuando empezaron a aparecer letras, X, Y, pues, ahí dejé de entender tempranamente. Entonces, pero el método científico tiene esta idea de que primero tenés que realizarte una pregunta, idear algo, digamos, hacer una investigación, generar una hipótesis y empezar a probar tu hipótesis. Las ideas, algunas ideas sirven para gatillar otras ideas, es decir, tú tienes una idea en la cabeza, esto podría ser, y todas esas ideas hay que anotarlas y dejarlas, no sé, en una cajita, porque ¿Ya? hay un montón de cuestiones que a lo mejor no tienen sentido ahora, pero podrían tener sentido después, o esa idea gatilla otra. Entonces uno puede descartar mucho lo que pasa al principio. Yo siempre parto por un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una campaña de un banco y tenemos que pensar cómo llegar con un mensaje. O a las 9 de la mañana un editor te dice, investiga sobre esto, quiero un reportaje sobre esta cuestión. ¿Y desde dónde lo tomo, digamos, no? Mm. Porque, oye, y que sea distinto a todos los otros, ¿eh? Entonces tú explicás y es como, wow. Yo tengo una anécdota de unos amigos periodistas que fueron a entrevistar a Led Zeppelin. ¿Ya? De haber sido a principios de los 90. Yo estaba en la Rock and Pop. Yo era en la revista Rock and Pop, yo era el director creativo, estaba Iván Valenzuela, que era el director, y el Sergio Misana, que era el editor. Y al Sergio y a otros periodistas los mandaron a Río a entrevistar a la vuelta de Led Zeppelin, Robert Plant y Jimmy Page. Entonces pasa que así, todos eran fans. Obvio. Llega el primer periodista y pregunta, este regreso, y le hace una pregunta, y está con su hojita, y le hace una pregunta, y Robert Plant lo mira y dice, ¿y para eso viajaste 1000 kilómetros, miles de kilómetros para venir? Si esa pregunta me la hacen todo el rato, ya está publicada en todas las revistas. No, Y next. entonces, ¿no sabéis qué? Next. Y los otros dos periodistas que iban por Chile tenían Así. exactamente la misma pregunta que el que habían echado. Entonces era como, ¿qué hacemos? Así como en blanco, ¿no? Y en ese momento empieza, este disco tiene una onda mística, ¿no? Y ¿de dónde nace ese? Y ahí inventando una pregunta, para no tratar de hacer el cuestionario que venía ahí, y Robert Plant dice, muy buena pregunta, mira, y se pone a hablar, y era No. como, wow, grabador en mano, lo logré. Pude sacarle una vuelta a algo que no tenía por dónde, ¿no? Me acuerdo que mi sana llegó y llamó por teléfono como, me fui a tomar un whisky, lo hice, tengo una nota exclusiva con Plant y con Jimmy Page, el retorno de Led Zeppelin, y tenemos la media noticia. Es primera vez que hablan de esto, ¿no? Y fue una nota súper espectacular, digamos, en términos de que ellos hablaban de su regreso desde otra perspectiva. De hecho, agarraban ese texto, lo publicaron en otras revistas y todo eso. Yo creo que la creatividad tiene que ver mucho con los contextos, Ya, pero ahí está empujado también. O sea, ahí hay una con la situación, presión. claro, ¿Cachai? Como, exacto. ahora, yo funciono así, lo que pasa es que la expresión, y otros profesionales trabajan en esa línea, ¿no? Un publicista, ¿no? Trabaja diciéndole, bueno, hay que salir con una campaña, y el tipo tiene que salir con la campaña, no es que, ¿sabes que no se me ocurrió nada? O sea, te echan, digamos, ¿no? Tú Obvio, tenés que chao. inventar algo. No, no puede no serlo. Mañana tiene que publicarse algo. Mañana tenemos que salir al aire con algo. No, yo no puedo decir, estoy en blanco, fíjate, necesito más inspiración. Eso es otra parte de la creatividad que tiene que ver con el arte, que tiene que ver tal vez con otro tipo de procesos, ¿no? Sí, sí, Que te son más entiendo. lentos y que tienen otro tipo de cosas, que tienen que ver con la expresión. Yo tengo un hijo que estudia arte y en sus ramos son más bien hacerse preguntas. Yo estoy más en el lado de dar respuestas, ¿okay? Sí, sí. Como tratando de decir, bueno, de aquí a las 7 tenéis que hacer un programa y hay que entrevistar al ministro de Economía. ¿Qué le vamos a preguntar? Porque todos me han preguntado lo mismo. Ese es el tipo de desafío al cual mucha gente, bueno, y si es tu jefe y te dice, y eres contador, auditor, y dice, veamos una nueva forma de hacer esto, obviamente, y lo quiero para las 5, tenéis que inventar algo y Es- presionado lo mm. haces. Eso te iba a preguntar, pero les voy a recordar que estamos conversando en este eClass Live junto a Marco Silva acerca de cómo canalizar estas ideas, transformarlas en proyectos reales y pueden también empezar ya a escribirnos sus preguntas acá porque las vamos a contestar. Pusiste un ejemplo que era perfecto, que es como viéndote en la necesidad o exigido a
y ellos tuvieron que hacer, esta gente que fue a ver a Led Zeppelin, tuvo que hacer el cambio. ¿Cachai? Entonces, ¿de qué manera uno también se ve forzado en las circunstancias? ¿Cuánto crees tú que ha tenido que ver con tu desarrollo o con el desarrollo de uno también, el verse forzado? Yo creo que también que instruirte sirve también, ¿cachai? Porque te obliga, te fuerza, te empuja, te está permanentemente exigiendo. ¿Tú crees que hay algo de eso? O sea, y creo por Sí. eso que no creéis tanto en la inspiración, sino que creéis más bien en otras No, no, cosas. yo creo que obviamente de repente, de pronto, yo creo que existen tipos muy geniales arriba, que tienen una cantidad de ideas exorbitantes y que te aplastan. Después hay esos son como, si fuera una pirámide, es como un penthouse que está en la parte de arriba de la pirámide. Y esos tipos dicen cosas y hacen cosas y con eso viven. Después viene la parte media donde estamos todos, en donde estamos tratando de inventar y de repente son 10 para las 7 y todavía no se te ocurre qué es lo que hay que hacer. Mm. Eh, entonces existen técnicas. Y yo creo que uno es el design thinking o, por ejemplo, hay dos que son buenas. Uno es lo que dice el Edward Di Bono, esto del pensamiento lateral. Esta teoría de los sombreros, que inventó esta idea un poco ochentera del brainstorming, ¿no? De Sí. la lluvia de ideas y todo eso, que después ha sido vista por otros. Por ejemplo, el Philip Kotler hizo un libro que se llama Marketing Lateral. Entonces, es súper potente. A mí me sirvió mucho como en la lógica, que es como básicamente son la sustitución, la inversión, la combinación, la exageración, la eliminación y la reordenación. Esos son como los componentes de los sombreritos del otro lado. Pero lo más importante que definen es que tú tenés tres áreas para ser innovador. O eres innovador en la parte más grande, que es como la cultura, el mercado, una cuestión grande, o en la parte del medio, que sería como el producto, y en la parte de más abajo, que son lo que en marketing se denominan las 3P, dónde vaya a colocar ese producto, cuánto le cobráis y todo. Entonces, si tú haces una innovación, hay dos tipos de innovación, dice Kotler. Una que es vertical. Por ejemplo, una innovación vertical es que te digan, ¿te acuerdas de la chaqueta que ya diseñamos? Ahora la vamos a hacer más larga. Bueno, es la misma chaqueta más larga, pero Ya. hay una innovación dentro de eso. Si yo te dijera, la chaqueta ahora va a ser de un material que siempre queda planchado, se genera un efecto. Como no es conocido, como es una idea nueva, se produce un vacío primero. Es como, a ver, si yo te digo, el próximo año van a empezar a vender autos de 2 pisos. Uno dice, qué raro, ¿no? Suena raro. Se genera un vacío primero. Ese vacío empieza a ser completado por sentido. Si yo genero un producto, un auto de 2 pisos, yo genero un mercado. Por ejemplo, el auto de 2 pisos genera cosas, cambios. Oye, que los túneles van a tener que ser más grandes, que, no sé, van a generar cambios. Y en lo tercero, genera nuevas cuestiones. Hay que esos autos los vamos a arrendar, no los vamos a vender. Todas estas cuestiones y todos los productos nacieron de algo así. Alguien en una reunión dijo, oye, ¿y si les vendemos los minutos antes de que los hablen? Todo el mundo generó un vacío, este gallo está loco. Y después alguien dijo, y se los vendemos en tarjetas de prepago. Listo. Se inventó el producto que tenía que ver con Sí, empezar a venderte los minutos antes de que tú los hables. sí. La gente decía, no, pues si a mí me lo cobran después, a fin de mes. Ah. Pero resulta que alguien llegó con eso y ¡pum! Listo. Se generó una innovación que cambió la forma del mercado, la cultura. Y de eso hay muy poco. Entonces tú tenés que tratar de ver si tu idea es lateral, es decir, que es realmente nueva, o es vertical, es una innovación sobre tu mismo eje. Jefe, inventé un nuevo tornillo que va a mejorar la producción de camisa. Eso es innovación vertical, fantástico, Woodman, fantástico. Y al otro lado dice, jefe, inventé una camisa con 8 bolsillos. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque a la gente le va a gustar eso, porque se va a meter teléfono y cuestiones. Dice, no, que es terrible, eso no le va a funcionar a nadie. Y de repente dice, qué buena, 8 bolsillos, me encanta. Y listo, se empezó a vender y se generó otro mercado. Y hay una diferencia con eso, con cuando tú te pones y generas un vacío. Si a ti te exigen ser algo completamente nuevo, es un esfuerzo mayor.
A mí me pone nervioso cuando salen los avisos de los bancos, sé emprendedor, atrévete a innovar, porque son los primeros que los bancos echan cuando se equivocan. O sea, la lista de fracasos de los emprendedores es del 98%. ¿Cachai? Entonces, hay gente que no te devuelve la plata del crédito. Entonces, uno debería decir, no sean todos emprendedores, tienen que ser poquitos, porque no sirve que tengamos a todo el mundo de emprendedor. Pueden ser, no sé, gente que sea independiente, pero no trates de inventarlo todo. Y en ese sentido, creo que estas dos innovaciones se cruzan. La innovación vertical, que es sobre el mismo producto, y la innovación lateral, que realmente es inventar algo nuevo. Y de eso hay muy poco, ¿no? Ahora, uno tiene más miedo ahora, estamos tan conectados, hay tantas cosas, son todas las cosas tan, o parecen ser tan increíbles, bacanes, o ya hechas, que 1000 veces se han vuelto a hacer. Entonces, ¿cómo uno le pierde el miedo a eso, de atreverse a hacer ese salto? Que también es difícil, sobre todo ahora, ¿no? Tú habláis de tus orígenes y yo también cuando empecé, pucha, no existía nada, ¿cachai? Ahora pareciera que todo está inventado, pero Sí. sin embargo hay otras herramientas también, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es ahora? ¿Cómo lo veis tú ahora para gente que está como empezando, que tiene ese desafío, que siente que realmente lo suyo tiene que ver con la creatividad, pero está como abrumado de repente? Es que yo creo que vivimos en tiempos que son abrumadores. Lo primero es entender el contexto. El Genís Roca, que es un pensador catalán, que es arqueólogo y que es uno de los grandes pensadores de la transformación digital hoy por hoy, un tipo realmente muy potente, dice que en la historia de la humanidad no tenemos más de 8 invenciones. Ahí Mm, tenemos millones de invenciones, pero hay 8 invenciones que cambiaron el contrato social, por llamarlo así. sí. Es decir, que cuando alguien inventó, no tengo idea, la revolución industrial, la gente dijo, bueno, ahora tienen que ir a trabajar todos donde están las máquinas y vamos a hacer unos galpones grandes donde están las máquinas y ustedes. Y eso generó que un montón de cuestiones. Oye, ¿y si me enfermo? ¿Me van a pagar ese día? Esas preguntas se hicieron a principios del siglo XIX. ¿Sabes? Y eso generó un cambio revolucionario de todo, ¿no? A partir de eso genera la clase obrera, se generó un montón de pensamientos con respecto a eso, el nacionalismo, un montón de cuestiones que venían a partir de eso. Hay otro autor, el Nathan Silver, que es experto en estadística, que tiene un libro maravilloso que se llama La señal y el ruido, que dice que después de que se inventó la imprenta, hubo 2 siglos de guerra porque eran la Biblia, pero había la Biblia 1, la Biblia 2, y peleaban por la verdad, porque hasta ese momento nadie había difundido esa cantidad de Biblia en la historia de la humanidad. Y eso generó una lucha de pensamiento. Ahora, con Internet, se genera una cuestión tan espectacular en términos de cambio de realidad, esta idea de que estamos todos conectados al mismo tiempo como estamos ahora, todos al mismo tiempo, todo es sincronizado, que genera un cambio social, toda la crisis de confianza que estamos viviendo, toda la crisis de las instituciones, toda la crisis que tiene que ver con las comunicaciones, los empleos y todo eso, viene desde este contexto cultural en donde estamos parados ahora. Entonces, primero hay que entender de que es abrumador, o sea, es como chuta, pero ahí somos un pedacito nomás, y por tanto uno tiene que tratar de adaptarse en la medida de que puede nomás, ¿no? Yo tengo una hija que está en cuarto medio, no tiene idea de qué va a pasar, ¿no? Es pura incertidumbre, Todo, ¿no? sí. Entonces no sabe qué tipo de prueba va a dar, porque ahora no es la PSU, es la PTU, que es la transitoria, no va a clases y no le ponen nota, está dando exámenes de una prueba que no sabe qué materia es la que entra, y el año pasado ya la prueba se dio 5 veces. Por el estallido social. Entonces, no tiene idea de qué es lo que va a pasar. Y además quiere estudiar medicina. Soy como, ¡pum! Tiene que sacarse súper buen promedio. En ese contexto que tú estás definiendo, ¿tú crees que es un buen momento? Yo sé que es duro decir un buen momento, estamos viviendo un momento doloroso en términos como sociedad, doloroso para muchas familias, eh, hambre, falta de muchas cosas, pero es también en estos momentos de crisis, incertidumbre que tú estás diciendo también, un momento bueno para la creación, para la creatividad, para pensar fuera de la caja, por ejemplo.
Es que yo pienso que sí, porque la mayoría de las respuestas las van a dar las máquinas, porque son más eficientes, más rápidas en tiempo real. Acumulan datos y te dicen, esta es la mejor forma de llegar de un punto A a un B. Tú todavía estás viendo, oye, ¿sabes que si nos vamos por San Antonio llegamos antes porque Miraflores está cortado y la máquina Sí, ya claro. habló, ya dijo, y mientras tú estás ahí especulando sobre eso. Por lo tanto, deja que nos preocupemos de cosas que son más creativas, en donde las máquinas no tienen nada que decir. Por lo tanto, es desde donde deberíamos crecer más. Ese aspecto, llámalo humano, no sé, aunque suene un poco cliché, debería ser más desarrollado. Deberíamos enseñarle a los cabros chicos no solo la calidad de la educación, sino que desde niños enseñarle a ser curiosos, ¿no? Enseñar pensamiento científico, enseñar pensamiento filosófico, aprender a cuestionarse, empezar a tener pensamiento crítico, a pensar fuera de la caja todo el rato, porque ya no necesitamos la revolución industrial donde éramos botones o éramos clavos, ya eso se acabó. Ya ahora existen clavos que piensan, entonces no nos necesitan en esa área. El problema es que eso genera un cambio laboral que para mucha gente es muy terrible. Tiene que haber esta idea como del conocimiento constante. Todo el rato tienes que estar aprendiendo. Y algo parecía eso, no, yo no estoy para eso, pero ahora sí estamos para eso. Todos los días, como Matrix, así que me acuerdo que estaba la Sí. Trinity y decía, tengo que aprender Jiu-Jitsu. Y como que se cargaba el software de Jiu-Jitsu y peleaba increíble. Así funciona ahora esta cuestión. Mi hijo dice, oye, no entiendo cómo se hace tal cosa, voy a ver un tutorial. Total, De total. repente están tocando, no sé, Let It Be en piano, y dice, ¿cómo lo hiciste? Lo aprendí en un tutorial. Pero eso fue ayer, sí. Entonces, No, como, eso es impresionante y encuentro yo también lo mismo. Encuentro que es impresionante eso, que, o al menos no sé, tenemos una edad muy similar, como que habían unas personas que tenían como tú eres mucho más joven. el, con- Ay, mentira. El conocimiento, sabían mucho, ¿cachai? Estos maestros, como que sabía, como que estaba cristalizado el conocimiento, y ahora eso desapareció. Aquí el que en el fondo se mete más es el que está disponible a aprender todo el tiempo algo nuevo, lo que decís Sí, tú, o sí, sea, aprender a totalmente. aprender. Esa es la Sí, disposición. Y eso sí. es impresionante en el cambio, lo que decís tú. ¿Y tú dónde aprendiste esto? Y también, como que me dije, pero ¿y esta ensalada? ¿Por qué tiene kiwi? Como unas cosas así. No, lo bien. ¿De dónde sale? O sea, como que todo ¿Dónde venía sacaste de... eso? ¿De dónde Sí. sacaste esto? No, y además es un tutorial de un chino que vive en Total. París y una cuestión así, también es todo cruzado, ¿no? Sí. Es una cuestión re loca en términos de cómo, de dónde vienen las soluciones, que son súper Mm, inesperadas. Y eso te tiene que mantener alerta. Para mucha gente, obviamente es un terreno de incertidumbre, total, ¿no? para todos, Que po. mueve todo. Sí, po. Y eso yo creo que va a ser los próximos 30 años, los 40 años. Va a ser un terreno de incertidumbre total. Y uno tiene que aprender a ser flexible, adaptarse, aprender nuevas cosas y de que las cosas ya no, esas estructuras Mm, sólidas que como del partido como comunista, con, así como wow, o de esas cosas fascistas gigantes, todas esas cuestiones se acabaron, ya no existen. ah, No hay, ¿no? No existe esa idea como de obreros picando piedras, porque obviamente existen, porque son más baratos que las máquinas, y es muy terrible pensarlo así. Pero ah, la mayoría de esta evolución que van a haber en los próximos 30, 40 años, imagínate esta cuestión con la crisis de la pandemia, mm, con el coronavirus. Hay, no sé, 100 grupos de científicos tratando de hacer vacunas para este bicho en todo el mundo. sí, Y conversan todos con todos. Es primera vez que un paper se coloca en Twitter, un paper científico. Ya no hay que esperar 8 meses para que la revista Nature o no sé cuánto, Science, te publique. Ellos van y lo publican. Chao, se acabó. Entonces hay un cambio de paradigma en donde podemos llegar, en vez de 10 años o 15 años para obtener una vacuna, en menos de un año tener una vacuna de un bicho que comenzó en enero y que se ha despachado a millones de personas. mm, Entonces, esa cuestión es muy loca. Eso es la era en que vivimos, ¿no? Y para eso tenéis que ser creativo y rápido. No podéis ser un tipo reflexivo solamente. Tenéis que actuar, ¿no? Hay un modelo de Disney que es muy bonito, porque Disney decía, él tenía un modelo creativo que era como una especie de ingeniería e imaginación.
y él decía que primero tenéis que tener el soñador, el creativo, que es como, ¿a dónde podemos ir? ¿No? ¿Qué es lo que podemos? Entonces los parques los ideó así. Quiero un parque que sea súper loco. Y después viene el realista, ya, ¿cómo lo podemos hacer? No te critica, te dice, ya, yo te digo cómo lo hacemos. Y después llega como el crítico y dice, pero ¿se podrá llegar hasta ahí? Y que es como el abogado, ¿no? Que es como el tipo que te pone límites. ¿Okay? Y ese es el modelo creativo, uno de los modelos creativos más exitosos, igual que el Lean Startup, que es de Toyota y que se ha publicado mucho, que también trata de prototipar rápido, hacer pequeñas cositas, ves si funciona y después escálalo. ¿No? Claro, Después avanza, lo haces en grande. Y avanza. esas cuestiones nos sirven para gente que no tiene que ser creativa por horario para poder inventar cosas nuevas y pensar las cosas fuera de la caja. Para ¿Cachai? moverse. Oye, Sí. estamos conversando en este eClass Live junto a Marco Silva y ya tenemos algunas preguntas, Marco, así que igual sería bacán saber cómo has lidiado con la frustración cuando los proyectos no funcionan. Bueno, yo creo que la mayoría de los proyectos no funcionan, digamos, ¿no? Yo creo que un gran problema que yo tengo con las generaciones más chicas, mi hija mayor tiene 27 y después tengo hijos en la universidad de 20 y tanto, es la frustración de que las cosas no son automáticas como en Internet, ¿cachai? Como el aquí y ahora, me dejó en visto, eso, pero que hay procesos que tenéis que crecer, el tiempo dirá, eh, y que las relaciones humanas también tienen que ver con eso, o sea, como yo he estado en reuniones donde hay ejecutivos que dicen, pero ¿por qué la gente piensa así? ¿Por qué no piensa como yo quiero? Bueno, porque la gente piensa como quiere, digamos, ¿no? Sí, po. ¿Cómo hacemos para que la gente piense de mí que soy, bueno, es un proceso. Gánate el derecho con mucho trabajo y esfuerzo para que la gente piense de ti que eres bueno. Si no, no van a pensar de ti nada de eso. Entonces yo creo que hay que aprender a vivir con la frustración y saber dónde te equivocaste para poder volver todo el rato. En lo que se denomina el pivotear. Es volver a intentarlo una y otra vez, volver. Y esto las máquinas lo tienen, que es como la interacción. O sea, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, todo el rato hasta que de repente ¡pum! Resulta uno, vamos, ensayo, error, siguiente piso. Así funciona. Y por Claro, lo pero está tanto, bueno también todo el lo rato. que decís tú, ¿no? Ir, pero también revisar ese proceso. Yo creo que de repente uno va, si vas sin revisar, sin mirar en qué te equivocaste, No sirve también, de porque nada. tú, no sirve nada. Por ejemplo, yo que para tú, así tenés que contestar tú, pero da lo mismo. Uno se presenta a licitaciones, ganan uno y no gana uno, y de repente uno dice, pucha, ¿sabes qué? Voy a ver cómo los otros, como que voy a aprender de nuevo de Claro, algo, porque hay algo que efectivamente no cuajó, po, ¿cachai? Como no es totalmente. que el mundo no me quiera, sino que No, pero es es que como, estamos en una era, como oh, dicen los ¿cachai? filósofos, muy narcisista, pues entonces Claro, creemos que todo el mundo, exacto, ¿por qué hablan así de mí? Si, exacto, no es a ti, flaco. exacto. Y aquí Claro. hay otra pregunta. ¿Crees que la presión es lo que nos lleva a ser creativos o debemos buscar otros métodos también? No, yo creo que cada uno tiene su método. Yo fui profe también en la universidad de storytelling y tenía alumnos que se notaba que habían trabajado la noche anterior y otros que se habían tomado un mes planeando cómo hacerlo. A lo mejor el del mes era menos inspirado, pero era perfecto su presentación. Y el otro tipo, que lo había hecho la noche anterior, le había faltado tiempo, indudablemente. Generalmente ahí hay una línea media que son los tipos que empezaron como 2 días antes y que presentan como el mejor trabajo. Yo creo que hay que encontrar tu tiempo, porque hay gente que se presiona a no dormir en la noche, porque ahí es donde, como una pistola, me acuerdo de un pequeño corto, El Pato Luca, en donde lo confunden con la gallina de los huevos de oro al Pato Luca, y lo ponen y le ponen una pistola y dice, tenéis que poner un huevo de oro, y dice, pero si soy un pato, no puedo. Y al final coloca uno, o sea, a través de mucho esfuerzo y dice, puse un huevo de oro. Ya, ahora tenéis que llenar todas esas bandejas. Y ahí termina el corto. El problema es eso, ¿no? El volumen que espera de ti. Y ahí hay una cuestión de las medidas. Mm. La medida que tenéis que aprender a medirte también. ¿Qué queréis ser? Digamos, ¿no?
yo creo que hay gente que tiene sobre todo los más chicos, ¿no? Que tienen una idea en donde más guatazos se caen, pero hay que aprender, hay que enseñarles a aprender de eso, ¿no? De cómo el fracaso te enseña no solo en tu temple y en tu temperamento, pero hay que volver, hay que ser obsesivo, hay que ser obcecado, hay que tratar de darle. Todos tenemos hijos chicos que ahora tocan guitarra, no me salió, chao, se acabó esta cuestión. Terrible. Y tú decís, bueno, pero es un proceso, si tenés que aprender. Más allá del tutorial de que aprendiste una canción, ahora para aprender a tocar es otra cosa. El tutorial es esto. Y esto es el mundo de la guitarra, ¿no? Hay que encontrar Pero el ritmo, el tiempo, hay que hacer una búsqueda. Aquí hay otra claro, pregunta, que igual es una pregunta que está buena, difícil, eso sí. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que hoy están buscando cómo afrontar esta crisis? Hay muchos que han quedado sin trabajo, hacer lo mismo pero de manera independiente, hacer algo distinto. Y aquí nos mandan saludos. Grande Marco, grande Andrea Secos. Muchas gracias. muchas Qué gracias. difícil la pregunta, ¿no? Sí, es complicado porque no hay una fórmula. Yo creo que lo primero que uno tiene que aprender es a medirse uno mismo, como decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesito yo y cuáles son mis expectativas? Porque si mi expectativa, hay que ser súper práctico en esto. Y tal vez es una cuchillada al ego, digamos, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades y capacidades? Las capabilities, como dicen los gringos. ¿En dónde podría hacerlo? Si te dicen, no tengo idea, Andrea, mañana hay un puesto en la escuela de ingeniería para que hagas clase de cálculo. ¿Está listo el puesto para ti? Y tú decís, ¡Tutorial! ¿dónde están los tutoriales? ¿Cachai? Voy a contratar a un profesor. ¿Cómo lo hago? Y ahí está tu opción. O sea, si tú decís, ok, me doy el salto y soy la próxima profesora de cálculo en la escuela de ingeniería, o, ¿sabes qué? Olvídalo. No tengo ninguna posibilidad de serlo. ¿Por qué digo esto? Porque el reinventarse no tiene que ver mucho con lo que eres ahora, sino que tiene que ver con lo que vas a hacer. Es que hay una mentira que nos han dicho hace rato, que es la capacidad del futuro. Hay una gran teoría económica que dice que en el neocapitalismo en que estamos nos piden valor presente para el futuro. Es como decir, oye, ¿y esa cuestión funcionará? Y tú decís, no tengo idea, pues si es futuro. O sea, ojalá funcione, digamos, ¿no? Eh, cuando tú piensas en el futuro de mañana en la mañana, tiene que dar valor ahora. Digamos, mañana vamos a hacer que las cuestiones sean más eficientes para darnos más plata. Pero nadie piensa en el futuro futuro, por ejemplo, en las naves espaciales, en si vamos a llegar a otros planetas, o si Chile va a ser, no tengo idea, el lugar de lanzamientos de cohetes. Nadie piensa en eso, que es un futuro imaginado. Por eso que el arte, la literatura, la ciencia ficción, empuja el carro de los otros. Muchos de científicos llegaron a la ciencia por Star Trek, Star Wars o por otro tipo de cosas, por una divulgación dramática, o muchos, no tengo idea, guionistas llegaron porque querían hacer reportajes periodísticos increíbles y terminaron haciendo novelas o guiones. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con ser disruptivo, es decir, tratar si no te da valor presente esa idea, si no te da una cuestión de ser útil, digamos, eres el perfecto de los inútiles, por llamarlo así, tenéis puras ideas que no sirven, servirán más adelante. Es como lo que dice Edison sobre la ampolleta. ¿Por qué no se siente frustrado por las 800 ampolletas para lograr una? Bueno, hice una que funcionaba y 800 que no funcionaban. Eso es básicamente la cabeza que uno tiene que enfrentarse. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es tratar de lograr tu medida, digamos, ¿no? Y ahí tienes que mirarte desde fuera de la caja. ¿Cómo soy? ¿Cómo me mido? ¿No? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi mapa de conocimiento? ¿Qué es lo que sé? ¿No? Y de ahí, a partir de eso, decir, me falta todo esto, me falta gestión, me vendo mal, no sé hablar en público. Un montón de cuestiones que uno dice, bueno, ok, eso es, y le empecé a preguntar a otros, no tengo idea, a tus amigos o a tus compañeros de trabajo, ¿tú crees que soy bueno en esto? ¿Cuál creéis que es? Y ahí, a partir de eso, agárrate un tutorial y empezáis a Conectarse, meterte en el creo, tema. ¿no? Conectarse. ¿Cachai?
creo que Claro, porque si te quedáis, lo peor que podemos hacer es no intentarlo. ¿Cachai? sí, buscar, buscar. Buscar, Eh, sí. yo creo que eso también, ¿no? Buscar, aprender. O sea, Eso. yo creo que hay mucha gente que quiere la seguridad, y eso es lo que queremos todos, pero la sobrevivencia tiene una cuestión más distinta. Ahora estamos en una era más de como media nómade, ¿cachai? En donde uno no tiene idea si no tenemos idea si Facebook va a continuar el próximo año. No sabemos. No. No hablábamos de Facebook desde el 2005 para atrás. Nadie hablaba de Facebook. Y ahora parece dominar nuestras vidas, ¿no? Nadie hablaba del coronavirus en diciembre. Sí, no, terrible, no. En Entonces, enero, ya en claro, enero. como cuando tú estás ahí, yo, por ejemplo, me tocó la dicha, la suerte de viajar a Italia, justo en enero. Estuve en todos los lugares donde hubo una cantidad de muertos impresionante, tercera edad, y es muy loco haber estado ahí y 15 días después empezaron a subir las tasas y los contagios. El contexto hace todo ahora, Sí. ¿no? ¿Dónde estás ubicado y cuál es tu lugar en eso? Yo creo que pretender que venga alguien es como esas cuestiones en la tele donde uno ve al periodista y le dicen, y aquí estamos, po, y no ha venido nadie aquí a ayudarnos. ¿Sí? No va a ir nadie a ayudarte. Ya no, tenemos que ayudarnos entre nosotros. No, 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 no existe eso de, y el presidente no ha venido y aquí hay niños. No, eso ya no va, ya Ya no fue, corre. ya fue, Ya fue. ya Por fue. lo tanto, claro, en todo tipo de términos, las estructuras están cambiando. Y ahí tenemos que aprender a ser solidarios con nuestro conocimiento, ¿no? Esa es como la idea de estar aquí los dos conversando. Qué raro que estamos en esta situación. Muchas gracias. Sí, o sea, ya de hecho esto ya es, estamos con muchos conectados, que muchos y muchas que nos vemos, que nos ven. Sí, No estamos físicamente juntos, pero igual estamos súper conectados, ¿cachai? O sea, creo claro. que hace cuántos años no teníamos esta conversación que a mí también me interesa, ¿cachai? O sea, ya eso ya pasó ahora en este segundo. Sí, Yo también claro. creo que hay que ver esto, y aquí como aprovechando, como también dentro de todo el dolor que hay es una oportunidad. O sea, y además lo que decís tú, ¿no? La sobrevivencia nos va a empujar nomás, solo. Estamos siendo acorralados a algo que nadie sabe y que todo sirve. Eso creo Sí, yo. sí, No hay sí, nada que esté totalmente. fuera. ¿Cachai? Todo Sí. sirve. Todo es Yo creo que bueno. hay que enfocarse en que somos la red. La red que tenemos es la que somos merecedores. O Mm, sea, que estemos conectados es el tema. Por ahí hay algo, ¿no? ¿Con sí. quién tienes red? Y si no tengo una mala red, diseña tu red. Mm, Trata de ver con quién tienes que juntarte, ¿no? Con quién tienes que hablar. sí. Y ser generoso con esa red, ampliarla, los nodos que tienes. Si no te ¿Hay alguna funciona, queremos ya como empezar a despedirnos y nos estaban pidiendo de repente quizás algo para leer, mirar, que a lo mejor a ti tú podrías recomendar a muchos y muchas, algún link, algún libro, algo que te guste para inspirarnos. bueno, hay varias cosas que son, yo creo que notables. Eh, es que toda esta como forma es como los libros de autoayuda de negocios, ¿cachai? Como sea Steve Jobs en 5 pasos. Esto del Lean Startup, que son como aprender a prototipar y cuestiones así. Yo creo que uno pierde el tiempo a veces tratando de encontrar fórmulas como si estos fueran recetas de cocina. Si queréis poner un restaurante, ya tenéis que saber cocinar. ¿No? Ya tus recetas están dentro de ti. Podéis organizar los platos y necesitáis un buen chef, pero no se puede empezar un restaurante diciendo cómo cocinar mejor porque hay 10 gallos que son mejores que tú en eso. Asóciate con otro, asóciate con un buen chef. No aprende a cocinar tú. Oye, que yo quiero hacer cupcakes, pero eres la mejor haciendo cupcakes o tus cupcakes son distintos. ¿Cómo lo haces? No, en realidad yo soy bueno para vender. Bueno, júntate con alguien que haga buenos cupcakes entonces. Esta idea de que no somos individuales, digamos, somos individuos, pero no tenemos por qué ser individuales, tenemos que conectarnos. Y para eso la inspiración puede venir de cualquier lado. Eh, o ¿De sea, dónde las sea? biografías de la gente, autobiografía.
Yo he aprendido de poesía. Estoy haciendo ahora un guión de una película porque empecé a leer los poemas de una poeta de Ancud que se llama Rosa Betty Muñoz. Qué lindo. Y era tan potente lo que estaba leyendo que se me ocurrió una historia y la llamé, empecé a hablar con ella y ahora estamos escribiendo juntos. Ay, qué Ella bueno. es una profesora de Ancud maravillosa que nunca ha escrito un guión, sino que más bien hace clase y hace poesía divina, increíble. Y yo me conecté con eso y ahora hablamos con un director y es como que Mm. empieza a formarse la red, porque yo encontré una voz en ella que era increíble, digamos, ¿no? Que yo necesitaba como ponerla dentro de mi estructura. Yo creo que eso pasa, eso tiene que empezar a pasar. Mm. No tenés que ser tú el mejor mecánico de auto, pero ¿qué es lo que le aportas tú al mecánico de autos para poder juntarte con él? No ser solo cliente, digamos, no esta cuestión binaria como de yo te pago, entonces tú enséñame, sino que de qué es lo que te doy yo, es más de intercambio, ¿no? Eso creo que hay que hacer. Conectarnos, pues, como dijiste. Sí. Oye, Aprender a Marco, conectarnos de nuevo. Marco, muchas gracias por esta conversación, buena conversación. Sé que además Gracias a ustedes. son días difíciles y días duros, así que muchas gracias por haber estado con nosotros en No, iClass. muchas gracias a ustedes. Gracias por el cariño. Y a todos y todas, muchas gracias por habernos seguido también. Pueden encontrar esta conversación y otras más en nuestra cuenta de Facebook y Class Comunidad. Y yo creo que igual, al menos yo me quedo con lo que dice Marco Silva y que nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo que nunca hay que dejar de aprender. Estamos en ese mundo, en eso estamos navegando todos juntos, aprendiendo todos. Adelante, así complicado. Mira, aquí me están molestando yo para cerrar. Fíjate, justo, la familia que se cruza. Muchas gracias. Nos pueden también seguir en la cuenta de Instagram y Class Comunidad. Mucha suerte a todos y todas. Y los invito, próximamente va a haber otro iClass Live. Hasta pronto. Chao, Marco, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.